¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña María Elena Fernández González. Ella es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en pediatría, y posteriormente hizo la subespecialidad en endocrinología pediátrica en el Centro Médico Nacional de la Raza. María Elena actualmente está laborando en un centro de rehabilitación infantil y en su consulta privada en Swiss Hospital, y para este episodio nos acompaña para hablar de obesidad infantil, talla baja y pubertad precoz. Bienvenida, doctora María Elena. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy bien, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a todos los que nos acompañan en este episodio. Quienes nos están acompañando, les pediría que nos sigan en redes y compartieran este episodio para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Y ya con esto, María Elena o Marel, ¿cómo se considera o cuándo se considera obesidad en menores de edad? Y me gustaría si nos explicaras la diferencia, porque muchos que conocemos estas gráficas, que tú seguro nos platicarás más. Claro. ¿Hay alguna diferencia, no sé, de los 0 meses a los 2 años, de los 2 a los 6, de los 6 a los 12? ¿Cómo para alguien, quizá con 2 enfoques de medicina general y para el público en general, pudiéramos entender cuándo este niño gordito ya tiene un problema o una enfermedad? Claro. Mira, hay una situación particular que nosotros en los menores de 2 años consideramos sobrepeso u obesidad, de igual manera arriba del percentil 95, pero lo tomamos con bastante reserva, porque la situación es que de los 0 a los 2 años tienen mucha carga genética todavía de mamá y papá, entonces tienen mucho aporte de la lactación, entonces tenemos que considerar factores externos, ¿sale? Pero de igual manera no se pueden descartar factores internos, o sea, mutaciones de algunos genes y todo esto. No es lo más habitual encontrar pacientes con sobrepeso u obesidad que sean menores de 2 años. Entonces yo les sugeriría a la mayoría que si tienen pacientitos menores de 2 años arriba del percentil 95, que si no los enviaran para echarles un ojito, nada más para ver que no tengan como mutaciones genéticas, que no tengan algunas fases características o que no tengan datos de síndromes característicos que nosotros vemos principalmente de Prader-Willi, que estos suelen empezar con obesidad abajo de los 4 años, pero asociado a talla baja. Ok, en algunas ocasiones es la pauta o es la diferencial para hacerlo con respecto a la ingesta de alimentos. Cuando es por aporte de alimentos o es obesidad exógena, decimos que normalmente los niños crecen mucho, pero crecen muchos completos. Entonces están súper altos y aparte están gorditos. Entonces esa es la diferencial, ¿no? Que la talla baja en estos pacientes nos hace un poquito de ruido. Normalmente no debería de existir porque tienen sobrecrecimiento. En los mayores de 2 años en particular, ahí es cuando ya entramos nosotros en la mayoría de las ocasiones. Decimos que les damos desde los 0 hasta los 2 años de edad para que ellos, o los que nacieron con peso bajo o los que nacieron con peso alto, se recuperen y se ajusten a sus gráficas de crecimiento, pero a partir de los 2 años ya lo consideramos más como parte de endocrino. Entonces, si a partir de los 2 años va creciendo arriba del percentil 95 con respecto al índice de masa corporal, arriba del percentil 90 con respecto a su pancita, a su perímetro de pancita, o ya hay unos nuevos índices que nosotros utilizamos, que es el índice de cintura-estatura, también arriba de punto o mayor a 0.5, también nos dan factores de riesgo y lo consideramos como datos de obesidad. Digo, no es lo único, ¿verdad? Pero principalmente eso. Y decimos que lo importante es verificar como la educación en la alimentación, porque en la mayoría o en más del 90% de las ocasiones es como exógena, entonces viene de la dieta que nosotros consumimos. Digo, nadie nos enseña en realidad a comer. O sea, nosotros le damos a nuestros hijos lo que creemos que es lo más saludable, pero no quiere decir que sea lo correcto, por así decirlo. Entonces, la mayoría de las veces cuando es exógena, cuando viene de mamá y papá o de la familia, lo que hacemos es evaluar los hábitos de la alimentación, percentilarlo, pesarlo, medirlo, medir su pancita, medir su presión arterial, porque también se miden estos chiquitos, aunque tengan 2, 3, 4 años, también la medimos, también la evaluamos, y ver que no tenga otras comorbilidades asociadas, alguna otra enfermedad secundaria a la obesidad, que es lo más importante, ¿verdad? Con respecto a la obesidad, porque es una enfermedad inflamatoria, entonces tienen más riesgo de diabetes, de hipertensión, de algún evento cardiovascular, de alguna otra complicación, como cualquier adulto, pero en paciente pediátrico. Tengo que interrumpir puede ser un tema incómodo, pero me gustaría puntualizarlo sobre todo por tu formación académica, porque claro, acabas de mencionar
que es una enfermedad inflamatoria? Sí. Es decir, cualquier persona obesa tendría que acercarse a un médico fuera de la cuestión estética, sino para buscar si hay algo más asociado a esta enfermedad. Sí, es que en particular eso es lo importante de la situación con obesidad. No, nosotros no somos gordofóbicos, ni mucho menos, no estamos en contra de la obesidad ni nada. Lo que sucede es que de Latinoamérica, México es uno de los países que tienen un riesgo cardiovascular muy altísimo. Entonces, si nosotros dejamos a nuestra población evolucionar, tenemos un riesgo de que me desarrollen diabetes, hipertensión a una temprana edad. Decimos antes de los 18 años. Si antes me desarrollaban diabetes, nuestros papás a los 40, 50, 60 años, ahorita la están desarrollando antes de los 20. Y tenemos un incremento altísimo en el tanto resistencia a la insulina como sobrepeso asociado a complicaciones metabólicas, o sea, prediabetes, intolerancia a los carbohidratos, glucosa normal en ayuno y aparte hipertensión. Entonces, eso es lo puntual que tenemos que valorar en un paciente con obesidad, principalmente. Y regresándonos un poquito, porque parecieran muchas cosas las que se tienen que hacer en una consulta, que supongo que en este nivel pues estás hablando ya de un subespecialista, pero ¿cuál sería la recomendación para, digo, ya mencionaste en la medición, estatura, peso y demás con las gráficas y los percentiles, pero cuando un médico general lo alarma y debería decir, digo, a mí me queda claro, pero en general, ¿cuándo lo mandas al pediatra? Y luego, ¿es normal que de general pase a endocrino o es lo más habitual que lo mande a pediatría y luego endocrino? ¿Cómo saber cuándo sí hacer la referencia? Se pueden hacer los dos. Se puede mandar desde medicina general si ya ven datos de resistencia a la insulina clínicos, o sea, por ejemplo, acantosis nigricans, que vean de que los pliegues del cuello, de las axilas, de los nudillos, de los codos, que ya estén oscuritas, que son datos de incremento en la cantidad de insulina. Entonces se producen capas extras de la misma piel y por eso hay datos de acantosis. Entonces, si ellos ya ven datos muy evidentes, se puede hacer la referencia directo y ya nosotros lo evaluamos en endocrino. O si no tiene datos o antecedentes de relevancia, por ejemplo, no hay mamá, ni papá, ni abuelitos con diabetes, pero el chiquito sí tiene sobrepeso o sí tiene obesidad, podemos hacer una intervención que sería lo más adecuado, hacer un cambio en la alimentación, tomarnos el tiempo para platicar y explicarles, porque normalmente no nos tomamos el tiempo para ver qué es lo que realmente consumen. O sea, normalmente, sí come bien, ok, pero ¿qué es comer bien? O sea, ¿cuánto come de proteína? ¿Cuánto come de verduras? ¿Cuánto come de carbohidratos? ¿Come como un adulto? ¿Come como un niño? ¿Cuántas cucharadas? ¿Cuántas porciones? ¿Cuántas tortillas? ¿Cuánto refresco? Digo, porque nadie nos dice esa situación. Entonces omitimos bueno, come bien, pero el come bien para ellos es a lo mejor comer 4 o 5 tacos con un vaso de refresco y nadie nos cuenta que el refresco trae 13 cucharadas de azúcar y el jugo trae 14. Entonces, o sea, tenemos el concepto de una adecuada alimentación un poquito erróneo. Entonces nos falta un poquito de educación ahí. Entonces yo creo que la primera intervención de medicina general sería ese. Nos ayudaría un chorro, que nos ayudaran con la educación en la alimentación y que empezaran a darle un poquito de acondicionamiento cardiovascular. O sea, que empezara el chiquito o la chiquita empezar a intentar hacer ejercicio. O sea, no ejercicio de alto impacto ni nada, tipo caminata o a lo mejor natación o a lo mejor algún ejercicio donde no sobrecargue sus articulaciones más grandes que se pueden lastimar, pero sí que se empieza a mover de poquito en poquito. Normalmente hay una relación entre el niño o niña con obesidad y los padres, o sea, es decir, esto no es el niño está obeso y los padres sanos, normalmente el componente es familiar. En la mayoría de los casos sí. Ok, te lo pregunto porque yo en la medicina general que sigo ejerciendo, cuando veo un niño que me llama la atención, el consultorio está enfrente de 2 parques y les digo, señores, porque se ve que no van a poder, justo me acuerdo ahorita quisiste correr. Sí. Señores, ¿cada cuánto van al parque? No, pues no vamos. Le digo, señor, yo a mis hijas les tengo estos conitos con los que entrenan el fútbol y las saco al parque en la cancha de básquet a ponerlas a correr, y yo jugaba fútbol y me sé muchos ejercicios y los pongo a hacer y les explico, señores, esos conos cuestan como 20, 25 pesos en cualquier tienda de conveniencia. Puede comprarlos, se la pasa usted jugando, no le pido más de 15, 20 minutos al día. Está enfrente de su casa, hay buena iluminación. Poco a poco empiezan a hacerlos y ir haciendo la transición el tema de la referencia. Normalmente sí yo los mando a pediatría. Creo que llegar al menos en donde está el consultorio, llegar a endocrino pedi es más complejo. Supongo que también hay pocos endocrinos pedi en la ciudad. Sí, somos relativamente poquitos a comparación de la población que tenemos en Nuevo León.
Sí, la verdad tenemos una demanda alta, pero yo creo que la verdad cualquier endocrinopedia de aquí en las ciudades tiene sus puertas abiertas para recibir pacientes. Ok. Y regresando al tema de la edad, porque hacías la puntual diferencia, los 0 a los 2 y de los 2 en adelante. De los 2 a los 16, que son más o menos el grupo etario que ves, Sí. ¿se parte en otra diferencia entre 2 y 16 o básicamente el abordaje es muy similar? Digamos que tienen más riesgo de tener complicaciones metabólicas cuando empiezan la pubertad. O sea, las niñas después de los 8 años, los niños después de los 9 años. Eso es algo fisiológico que a todos nos pasa. Todos niños y niñas cuando empezamos con pubertad incrementa la cantidad de hormona de crecimiento, entonces se sube la glucosa y por ende, por consecuencia, pues también se sube la insulina. Entonces hay una, digamos, resistencia a la insulina que sucede de manera natural. Pero si yo ya tengo carga genética, por ejemplo, mis abuelitos fueron diabéticos, mamá también, y yo aunque tenga inclusive un IMC normal o tenga sobrepeso, no necesito más. O sea, solamente esos factores de riesgo pueden hacer que yo tenga alguna complicación metabólica, prediabetes, hipertensión y demás. Ok, entonces queda muy claro en el estudio de medicina que cuando tienes cáncer se le recomienda a todos pues 10 años antes empezar a buscar como intencionadamente. En el tema de la diabetes, digo, nos vamos a desviar un poquito de la obesidad, pero están casi relacionados. Si el padre y madre sabes a qué edad tienen diabetes, ¿también está esta regla de 10 años antes empezar a buscar, prevenirla, diagnosticarle y demás, o no es tan estricto el número? Normalmente buscamos y tenemos varios parámetros para buscar complicaciones metabólicas. Primero es solicitamos un estudio de carga oral de glucosa que también se hace en los niños, normalmente que sean mayores de 10 años según lo estipula la guiada, o que ya empiecen con datos de pubertad, o sea, 8 años niñas, 9 años niñas, que tú ya veas desarrollo de pubertad, ya podemos indicar una carga oral de glucosa. Sí, tienen mucha carga genética y clínicamente tú ves datos de resistencia a la insulina o ves datos que te alarman, por ejemplo, que tenga hipertensión en el consultorio, que tú lo estás revisando, que traiga taquicardia o que vea su perímetro de pancita grande o que incluso encuentres hepatomegalia, porque es muy común encontrar esteatosis hepática en estos pacientes. Y te llegan en grado 2, grado 3, moderado, severo, o sea, no llegan en grado leve. Entonces, sobre todo, específicamente los que tienen carga genética, porque sí me ha tocado ver muchos pacientes que por estar delgaditos no les hacen abordaje. Tengo el caso particular de unas gemelas que tienen un IMC normal, pero tienen mucha carga genética. Entonces, al hacerles estudios y abordaje por otra cosa, salen con una glucosa y una insulina altísima por los cielos. Entonces, ahí ya tenemos que iniciar abordaje nosotros. Y su IMC estaba normal, ni siquiera tenían sobrepeso ni obesidad. Entonces, la carga genética sí cuenta como un papel bastante importante. Y digo, abajo de estas edades, nosotros ya valoramos dependiendo individualizamos cada caso. O sea, si se requiere hacer algún estudio en particular, glucosa basal, insulina basal, perfil de lípidos o cualquier otra cosa si tiene carga genética. Y justo por eso es tan recomendable el tema de acudir al pediatra. Digo, yo le recomiendo a todos los pacientes que vayan, aunque sea cada 6 meses, porque de pronto, no sé, piensan que no es necesario, es que lo ven normal. Y digo, señor, o sea, lo menos que podría hacer, y luego nos metemos en otro tema, pero el tema de los dientes, siempre que les abro la boca, les digo, señor, sé que no viene a consultar por esto, pero véale los dientes. Es importantísimo. Es bien delicado. Les digo al niño, me dejas tomar tu foto, le explico, y los niños se quedan así como si nunca hubieran visto en el espejo sus dientes. Y eso también te habla justo, les preguntas a los papás y te dicen, no, hombre, es que el niño compra muchos dulces. Y le digo, señora, no me lo tome mal, pero ¿y el niño de dónde saca dinero? No, claro. pues que es en el descanso, señora. Pues hay que vigilarlo, ¿no? También hay que supervisar el tema de qué hace, señora, con su dinero. Yo, por ejemplo, mis hijas para la primaria, sí procuro yo mejor hacerles el desayuno y a lo mejor una vez cada, no sé, una a la semana le digo, ahí te va dinero, pero compra algo saludable. Trato de ser como muy insistente en ese tema porque el tema de los dientes, las enfermedades y demás, pues es algo delicado que pasaste por alto un detalle que yo he visto en una consulta que dice, no, es que no le doy refresco ni le doy jugos, pero les dan mucho este tema de los, vamos a decir, marcas Tanks o Clyde. Y tú ves la leyenda y dice, contiene edulcorante, no se recomienda en niños. ¿Cuál es el tema con eso?
Bueno, aparte de los edulcorantes que no son recomendables en menores de 10 años, digo, ahorita utilizamos con cierta reserva algunos de ellos para casos específicos. En particular, stevia y fruto del monje son los que utilizamos últimamente, que son los que tienen un poquito de estudios. Splenda ahorita no lo recomendamos, pero, o sea, también es moderado, ¿sabes? O sea, se recomienda según las guías no más de 7 sobres en una persona adulta al día. Entonces, que es una cantidad bastante importante. Entonces, en los niños, pues no le voy a dar algo que tenga edulcorantes y de todas maneras me dicen, es que es un sobrecito. O sea, es un sobrecito, no tiene nada. Entonces, cuando yo me voy a revisar y les enseño la información nutrimental y ven la parte de carbohidratos, pues carbohidratos sí tienen, que el tank tiene muchísimos. Entonces, eso es azúcar. Carbohidrato es lo mismo que azúcar. Entonces, yo creo que nos falta un poquito en la cuestión de educación de la alimentación, sobre todo porque nadie nos enseña y no llevamos alguna materia de nutrición o algo por el estilo, ni en la primaria ni en la secundaria, que yo creo que eso nos reforzaría un poquito la alimentación adecuada que deberíamos de llevar. Y el edulcorante en sí, para quienes no entiendan muy bien, ¿cuál es el potencial problema, peligro, consecuencia que puede hacer sobre los niños? Digamos que el edulcorante es un sintetizado de azúcar, pero no es natural. Y me ayuda para que cualquier postre, fruta o cualquier otra cosa que yo vaya a ingerir sepa 10 veces o 100 veces más dulce de lo que habitualmente tiene el sabor. Entonces, si yo estoy acostumbrada a consumir puras cosas dulces o puras cosas ricas en carbohidratos, puros pasteles, chocolates, flan y todo eso, al hacer la transición, ahí es donde nos ayuda un poquito el iniciar los edulcorantes en lugar de continuar con tanta cantidad de azúcar. Pero no es recomendable, evidentemente, continuar su consumo. Ya, te lo pregunto porque, ignoraba, tengo que aceptarlo ese tema, pero yo sí compro de repente sobres y me doy cuenta que si es de 1 litro y lo haces en 4, sigues sabiendo. O sea, dulce, seguramente yo no estoy no estoy tan depletado, no sé cuál es la palabra o desensibilizado, pero yo hago 1 a 4 y digo, pues sigue sabiendo bien. O sea, no necesito. Sí, no necesita tanto. Ajá, pero me llamaba mucho la atención y más ese corte de edad que mencionas, de los 10 años. Y la siguiente pregunta es, y no quisiera nombres ni fármacos, pero ¿tienen tratamiento? Porque ya hablaste del abordaje y parte del tratamiento, creo que bien lo mencionaste, el tema de educación, que creo que es como la base de la pirámide. Sí, es lo principal. Pero quienes ya cumplimos a lo mejor con esa parte de decir las recomendaciones higiénico-dietéticas y de ejercicio y demás, después el abordaje para a lo mejor los padres que lo están escuchando es tomar medicinas en niños que no toman pastillas, someterlos a algún procedimiento. ¿Cuál podría ser como a lo mejor de manera muy general el abordaje? Depende. Por ejemplo, con respecto al ejercicio, está súper bien lo que tú indicas. Yo en niños que nunca han hecho ejercicio y que los voy a empezar a iniciar con acondicionamiento cardiovascular, lo que yo hago es iniciarles de menos tiempo porque no me aguantan e iniciarles con ejercicio de muy, muy bajo impacto tipo caminata. Entonces puedes iniciar de 5 o 10 minutos caminata y tú te vas midiendo, mi amor. O sea, tú revisas y me aguantas 2 vueltas al parque, 1 vuelta al parque y en base a eso tú me vas a ir apuntando porque cada niño tiene una resistencia diferente. Entonces, si tienen poca cantidad de músculo y tienen más grasita, se me cansan muy rápido. Su capacidad pulmonar es menor que cualquier otro niño, tienen menos resistencia. Entonces, aunque se inicien con 5 o 10 minutos, pero que continúen, que persistan y que me le vayan agregando, por ejemplo, cada semana o cada 2 semanas, que vayan intentando doblar el tiempo conforme su cuerpo lo vaya aceptando. O sea, hay que recordar que son niños que están sedentarios completamente, la mayoría de ellos, que se la pasan jugando o viendo televisión. Reducir las horas pantalla a menos de 2 horas es importantísimo porque si no, digamos que no los dejan y formar su capacidad de asombro, no los dejan continuar con su neurodesarrollo. Entonces eso es súper, súper importante. Aparte de eso, sí tenemos fármacos, un chorro de fármacos, pero dependiendo de si tiene complicaciones. Tenemos fármacos incluso en suspensión, o sea, tenemos hasta la metformina en suspensión en caso de que haya prediabetes, resistencia a la insulina, que sí se pueden utilizar en caso de que se les requieran. Para los niños que no toman pastillas, también podemos utilizarlos incluso en tabletas, o ya tenemos tratamientos aprobados para pacientes pediátricos, principalmente arriba de 10 años,
como tipo la liraglutida y estos medicamentos que se utilizan antiobesidad en pacientes adultos, pero ya están aprobados en paciente pediátrico. Ok. Entonces eso nos ayuda un chorro. Claro, entonces sí hay abordaje y hay presentaciones para niños. Sí. La siguiente pregunta que yo tenía, pero creo que ya se respondió, es este tema del abordaje de la familia. Yo, antes de entrar a la especialidad, justo he aplicado para un doctorado en el TEC, en la Escuela de Transformación, de Gobierno y Transformación Pública, sí, con el objetivo de hacer un manual. Y lo digo porque pues yo creo que ya no lo voy a hacer, eso fue hace como 4 años, sí, pero de meterme a las primarias en hacer un libro muy pequeño de cómo explicarle las bases de la alimentación a los niños en primaria, porque justo creo yo y lo fuerte para mí, que gracias a Dios se aceptó y avanzó y por temas administrativos no se logró, es que yo les decía, es que si cambias el chip de los niños cuando se sienten en la mesa y le digan al papá, oye papá, ¿por qué me das, por ejemplo, refresco o jugo o papitas? O si eso te hace mal, seguramente en alguna educación va a decir, tú no me vas a decir a mí, pero a lo mejor poco a poco va haciendo ese cambio de cuestionar si lo que venimos haciendo, como bien dices, pues estamos tan habituados a este tipo de alimentación, pero si les prendes el chip, pues vas cambiando, porque la pregunta era, ¿se tiene que involucrar o no a la familia? Y creo que la respuesta es sí, ¿no? Todos, porque no es justo que nada más el niño, si todos tienen complicaciones y el mismo riesgo metabólico, solamente el niño se someta a eso. Ahora, otro punto importante, me parece, que no tocamos, es que ahora en los últimos estudios se ha encontrado que en el embarazo, desde 3 meses antes del embarazo, o sea, desde 3 meses antes de que la mamá conciba al bebé, toda la alimentación que ella ingiere tiene un chorro de riesgo, como para transmitir los gustos al bebé, por así decirlo. Decimos que si la mamá tiene gusto por el pan, y desde 3 meses antes de concebir al bebé, ella come muchísimo pan y durante el embarazo consume mucho pan. Bueno, el bebé va a tener predilección por alimentos ricos en carbohidratos. Entonces, o sea, imagínate, desde 3 meses antes de concebir, estamos predisponiendo a nuestro bebé a qué alimentación va a consumir de grande. Entonces, si no hacemos esas modificaciones desde que estamos nosotros en la etapa adulta, pues obvio no va a haber mucho cambio, porque aunque yo quiera hacer todas estas modificaciones ya de grande, el bebé va a seguir teniendo un paladar predispuesto para ciertos alimentos. Digo, sí me funciona, claro que me funcionan los cambios en la alimentación, pero es súper importante hacer todos estos cambios desde nosotros que estamos en etapa adulta para transmitirlo a nuestros niños. Sí, claro, la verdad es que este tema de incluso en otros temas de la psicología y demás que no a lo mejor está tan científico, pero algunos dicen que incluso desde la abuelita cuando ya está embarazada, porque pues los óvulos ya vienen dentro de ella y se van heredando múltiples factores, pero este tema tan importante que dices seguramente nuestras generaciones ya están empezando a concebir de manera más consciente y más preparadas y se cuidan un poco más. Pero también hay una gran parte de la población que normalmente concibe porque pues tocó y nunca fue planeado. Sí. Entonces, ¿qué dato tan importante el ser conscientes que desde 3 meses antes ve preparando el cuerpo del hombre y de la mujer? Alimentación, actividad física, todo. Porque todo va a tener repercusión pues en este bebé que pues en teoría estás buscando traer al mundo para hacer el mundo mejor. Espero que la mayoría con ese objetivo. Sí, sea la idea. Ajá. El siguiente tema que está muy relacionado es el tema de la talla baja, que creo que es un poco más complejo porque el abordaje implica, seguramente tú nos platicarás más, el ver si el padre, la madre, los abuelitos, y luego está este tema de si el hombre o la mujer es más alta y la otra persona se lleva, no sé, 30 centímetros de diferencia, que el margen es mucho más amplio, pero ¿cómo saber cuándo es talla baja? Y la pregunta va también enfocada es desde los primeros 2 años, eso es como hasta los 3, 4, ¿cuándo uno puede empezar a decir, chin, se me hace que este pacientito creo que mi hijo tiene talla baja? Normalmente les damos el margen hasta después de los 2 años, porque como ya platicamos, en los primeros 2 años el crecimiento en todos los niños a nivel internacional debería de ser en teoría el mismo. Pero hay muchos factores que nos influyen o que son inclusive indicadores de dar tratamiento con hormona de crecimiento. Por ejemplo, si un niño nació con peso bajo o nació chiquito para su edad gestacional y no se recuperó en los primeros 2 años porque tiene hasta los 2 años para recuperar su peso y talla, ese es un indicador incluso para dar nosotros tratamiento con hormona de crecimiento. ¿Okay? Hay muchas indicaciones a nivel internacional en las que nosotros lo podemos utilizar como tratamiento médico. Pero en particular a partir de los 2 años
decimos que es cuando el percentil, ellos van corriendo abajo del percentil 3 de la población, pero ojo, esto es súper importante. No nada más abajo del percentil 3 de la población, porque luego los percentilamos y a lo mejor están en percentil 10 y decimos, está normal, no hay problema. La cuestión es que tenemos que medir al papá y a la mamá y nosotros corroborar su estatura, porque luego nos dicen estatura con zapatos y pues son 4 centímetros más. Entonces esa no cuenta. Entonces le calculamos la talla blanco familiar. Sale con una fórmula donde sumamos la talla de mamá con la talla de papá, la dividimos entre 2, sumamos 6.5 si es hombre y restamos 6.5 si es niña, ¿no? Esa es una talla aproximada que puede heredar bebé, ¿ok? Niño o niña. De ahí dependiendo va a ser un poquito diferente aunque sean los mismos papás si es niño o es niña. El niño siempre va a tener una talla un poquito más alta. Entonces, a partir de los 2 años tengo que percentilarlo. Entonces cuento, según la guía que tú revises, hay algunas que te marcan más menos 4 centímetros, hay otras que te marcan más menos 8 centímetros para hacer unos carriles de crecimiento que sean de la familia, o sea, el carril familiar. Si está, digamos, si ambos papás miden 1.90, entonces la talla blanco familiar va a ser 1.90 y tantos, o en el caso de las niñas a lo mejor 1.82, y decimos, bueno, la niña está corriendo el percentil 10, está bien, pero no está adecuado para el carril de la familia. O sea, ahí también interfiere un poquito, nos hace ruido. Y si bien también influye en la genética de los abuelitos y los tíos, esto se queda como último diagnóstico, o sea, como diagnóstico de descarte. Primero tenemos que ver que no tenga, lo más común en México es que sean por infecciones, tanto gastrointestinales, parásitos, infecciones urinarias, que los niños jamás se quejan. O sea, están enfermos y andan jugando y corriendo, entonces pueden tener alguna infección urinaria sintomática, o incluso sintomática sin quejarse, o fiebre de repetición y no encuentran el origen. Entonces, cuando el cuerpo tiene alguna infección, se encarga de resolver la infección y el crecimiento queda como algo secundario. Entonces, es ahí tanto las infecciones respiratorias, gastrointestinales que ya mencioné, urinarias, todo influye, ¿no? Entonces tenemos que hacerle abordaje para descartar todo lo infeccioso. Ya de ahí del 100% de las tallas bajas, el 95% entra en ese rubro. De todas esas tallas bajas, el 5% va a ser de origen endocrino, o sea, bien poquitas, casi nada. Y la gente pensaría, yo incluyo en ese grupo, pensaría que era al revés, ¿no? No, para nada. O sea, la deficiencia de hormona de crecimiento o los diagnósticos que requieren tratamiento con hormona de crecimiento son muy pocos en realidad. Digo, sí tenemos mucha población con talla baja, esa es la diferencia, ¿no? Pero en realidad siempre tenemos que descartar pues causas infecciosas, por ejemplo, si bebé o mi niña estuvo internado, también hay estudios donde se muestra que se eleva el cortisol y cuando se normaliza es cuando retoma bebé el crecimiento. Incluso hay estudios donde solo pisan urgencias y por solo pisar urgencias incrementa sus niveles de estrés y eso disminuye su crecimiento. Entonces, para retomar su patrón de crecimiento habitual tiene que haber pasado cierto tiempo después de pisar hospital, de resolver infección respiratoria o de vías urinarias y todo lo demás. Entonces, ya resolviendo todas esas causas más comunes, nos vamos a lo hormonal. Digo, de lo hormonal, la deficiencia de hormona de crecimiento no es la única que me produce talla baja. También está el hipotiroidismo, el hipocortisolismo y todo lo demás, que eso ya nos toca a nosotros investigar, ¿verdad? Claro. Ahorita hablabas de hormona del crecimiento y, si no me equivoco, cuéntame tu experiencia, pero los seguros de gastos médicos no incluyen el tratamiento con hormona del crecimiento, ¿verdad? No todos. Son muy poquitos los seguros de gastos médicos. Digo, cuando uno contrata un seguro de gastos médicos, no esperas ocuparla, ¿verdad? Entonces, hay algunos que tienen una leyenda así súper chiquita que dice, no incluye hormona de crecimiento. O hay algunos que solo incluyen de todos los 7, 9 o 10 diagnósticos que hay a nivel internacional aprobados para usar hormona de crecimiento, digamos que solo aprueban 3 o 4. Entonces, pues, aunque yo se la dé, pues es súper costosa. Entonces, no todos los papás tienen la posibilidad de costearla. Claro, ¿no? Tendríamos que hablarle a Messi para que patrocinara a todos esos chiquillos, porque justo platicando con alguien cercano me decía eso. Me dice, es que, pero luego si tiene y necesito, el seguro no lo cubre. Creo que en algún momento en algún seguro no voy a decir la marca, pero sí decían, es que es algo estético. Pues no es algo estético, es que pero no ese es el principio de las aseguradoras, el creer que no, pues es que está, no, o sea, seguro tiene más repercusiones, pero lo delicado es que sí es muy complejo o poco accesible para la población general
costear, porque también es un tratamiento que toma tiempo, ¿no? Sí, por lo menos 1, 2, 3 años dependiendo del diagnóstico. O sea, te lo voy a poner así como en un panorama diferente. Hay niños con diagnóstico que se llama Prader-Willi, donde tienen los niños obesidad, algunos niños tienen un poquito de retraso, a lo mejor es retraso mental leve y demás, pero su obesidad es principalmente abdominal y tienen poca cantidad de masa muscular. Entonces, ahí el uso de hormona de crecimiento está indicado en ellos, pero el uso de hormona de crecimiento no es tanto para incrementar la talla, sino para redistribuir la masa corporal, ¿sale? O sea, para incrementar la masa muscular, entonces, y redistribuir la composición corporal que tiene. Entonces, no es la única repercusión el que sea una talla estética, porque tiene efecto en todo, o sea, desde el cabello hasta los pies. Claro, qué delicado, porque pues sí es un tema Sí. que digo, y mencioné a Messi porque pues él es un referente de este tema en el que como alguien pudo beneficiarse y pues en lo que terminó ya sabemos todos, sí, pero claro, lo complejo de acceder a este tipo de tratamientos, aunque me llevo como más relevante esto de que el 95% de las cosas no están relacionados a, entonces sí, quizá quien tenga este trauma o esta limitación de decir, no, pues es que no le quiero el abordaje porque ni siquiera voy a poder costear el tratamiento, pues mejor dar el abordaje y si al final de cuentas esa es, pues bueno, lo intentaste, pero si el 95%... Siempre hay opciones que podemos utilizar. Algunos seguros de aquí de México también lo cubren y también lo tienen como opción, ¿no? Okay. Entonces, investigarlo siempre es importante. Sí, claro. Bueno, ese es un tema que se acotó porque lo resolviste muy rápido, refiriendo que pues la mayoría se pueden tratar. Obviamente pues se requiere un seguimiento continuo, pero pues qué mejor si vas a terminar con una talla normal esperada, porque también lo sabemos, digo, a lo mejor podrán decir, bueno, ¿y qué tiene si tiene talla baja? Pero ya bien lo dijiste, no es solo la talla, sino es pues todo lo que podría pasar por y además también el tema o el componente mental de ser como más chaparrito, el chiquito, porque no eres como muchísimo. Los papás. Todos pasamos por la primaria y sabías que el que estaba hasta delante de la fila de la estatura, pues pasaba algo. Pobrecitos, ¿no? Entonces, llegan bien tristes todos a la consulta. La verdad es, doctora, por favor, ya quiero crecer. Sí, pues es que sí se forja hasta un carácter desde muy chiquito, aunque no se adrede, pues siempre tanto y digo, al más alto también le van a tirar carro, ¿verdad? Pero pero por algo diferente. Ajá, normalmente saben que pues no le va a ir tan mal. Y el tercer patología, si podemos hablarle así, del día de hoy que queremos abordar es el tema de la pubertad precoz. Bueno, antes de pasar a ese, me gustaría agregar algo así súper como punto clave que te da referencia de que sea endocrinológico o no. Si hay obesidad y talla baja, esa talla baja es endocrinológica. Entonces esa sí la tenemos que ver nosotros, no importa qué edad tenga. ¿Sale? ¿Nosotros te refieres al endocrino pediatra? Sí, endocrino pediatras. Ok. Y segunda situación es que si los papás o el médico que está a cargo ves su gráfica de crecimiento y en 6 meses a 1 año tú ves una velocidad de crecimiento muy baja, o sea, abajo del percentil 10, o que crezca menos de 6 centímetros en 1 año, ¿ok? Más menos, o sea, 0.5 centímetros por mes. Puede haber meses en los que están enfermos y no crecen tanto, pero para los 3 meses es cuando nosotros normalmente evaluamos la velocidad de crecimiento. Cuando se detiene crecimiento, no me cambian de talla ni de zapato, ni de talla de ropa, en 6 meses a 1 año, ese ya es dato como que me debe de hacer clic de que hay algo. ¿Este movimiento es en un periodo de los 2 a los 6, de los 2 a los 10, más o menos? A partir de los 2 años. Okay. De los 2 a los después de la pubertad. Ok. Y justo con eso se refuerza el tema de acudir con el pediatra y de preferencia con el nuevo pediatra para que lleve el récord, para que lleve la curvita de crecimiento. Claro. Sí, porque luego ya están grandes y no quieren ir con el pediatra, pero es bien importante. Sí, claro. Bueno, pues gracias por el aporte. Y pasando a el tema de la pubertad precoz, lo mencionaste con el tema de la obesidad, que justo podía precipitarse algún otro tipo de patología asociado a la obesidad cuando entran en la pubertad, pero para quienes escuchan mucho la palabra de pubertad, pero quizá no tienen muy claro qué es la pubertad, cuándo empieza, ¿nos podrías explicar si hay alguna diferencia incluso entre hombre y mujer? Sí, bueno, primero que nada vamos a decir que la pubertad precoz es el desarrollo de caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños.
Eso explica por qué las niñas siempre están súper altas cuando están chiquitas en la primaria y los niños en realidad crecen ya hasta finales de la secundaria o incluso hasta la preparatoria. De hecho, crecen o el estirón puberal es a diferente etapa de pubertad. La clasificamos en diferentes estadios. Y es súper importante hacer énfasis en esto porque creen que pubertad en las niñas quiere decir menstruación y no. ¿Ok? O sea, el dato principal que me va a hacer pensar que hay una pubertad antes de tiempo es incremento de tamaño o salida de botones mamarios en las niñas, ¿ok? Antes de los 8 años. Normalmente empiezan súper lábiles emocionalmente. Empiezan o muy irritables o empiezan súper sensibles, a llorar un chorro o a enojarse y demás. Y aparte de eso suelen empezar con adrenarca, o sea, salida de vellito púbico, pero ese es el último paso. O que empiezan a oler a niño grande. O sea, esos son como datos clave para hablar de pubertad antes de tiempo en las niñas. Y en los niños en particular, que normalmente no nos damos tanto cuenta porque creemos que es la salida de vellito púbico y en realidad no, es el incremento de volumen testicular. Entonces nosotros creemos que aumento de volumen testicular arriba de 4 mililitros o arriba de 2.5 centímetros es ya pasar a un estadio 2 de pubertad o 2 de Tanner, que nosotros lo clasificamos así. Okay. Entonces, eso es como lo clave, ¿no? O sea, no es la edad, sino los cambios anatómicos. Los cambios anatómicos antes de 8 años en niñas y antes de 9 años en niños. Ok. Y ahí, y lo pregunto, ¿hay pubertad retrasada, por así decir, o desarrollo sexual retrasado? Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Digamos que tienen hasta los 14 años para terminar de desarrollarse. Una niña que no ha menstruado a los 14 años o que no ha tenido ningún cambio en su progresión de la pubertad, a esta edad se tiene que evaluar, ¿ok? Se tiene que evaluar con endocrino para ver por qué no ha iniciado pubertad, para ver si tiene datos de hipogonadismo o alguna otra enfermedad cromosómica o cualquier otra situación que esté impidiendo que se desarrolle esa niña o ese niño. ¿Y en el niño es igual 14 o es un poquito más? Sí, un poquito, se les da un poquito más de margen a los niños, pero sí, normalmente consideramos arriba de 14. Ok, mencionaste algunas características físicas o anatómicas de hombre y mujer, incluso algo del comportamiento. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones de una pubertad precoz? Porque digo, a lo mejor de pronto puede salir esta mamá. Yo normalmente en las consultas de niños, porque siguen siendo niños o niñas, y les digo, señora, ¿ya vino la regla? No, pues sí o no. Le ha platicado a la niña. Hoy en día es muy raro que me toque que una señora no le explique a una niña de 8 o 9 años qué es la regla. Y tenemos esta gran película de Red o Rojo, no sé si la has visto, que pues habla mucho de ese tema. Pero ¿cuáles podrían ser las repercusiones de una pubertad precoz o en realidad no tienen repercusión? No, sí hay un chorro. Primero que nada, también consideramos pubertad precoz o pubertad. También existe otra variante que se llama rápidamente progresiva, donde a lo mejor sí iniciaron después de los 8 años, pero la menstruación vino antes de los 10 años. Normalmente las niñas estamos predispuestas para que la pubertad dure 2 años. ¿Sale? Entonces, si empiezo a los 8, a los 10 años yo debo de estar menstruando, que es el fin de mi pubertad. Ahí es cuando acaba la pubertad en las niñas. Y ahí es cuando ya dieron su estirón de la pubertad, un poquito antes de la menstruación. Llega menstruación y ya les queda muy poquito crecimiento remanente. Y en los niños en particular es hasta que llegan al estado 4 de desarrollo, no en el estado 3 como las niñas. Y los niños suelen durar un poquito más su desarrollo de pubertad. Suelen durar 3 años, 3 años y medio incluso. Entonces ellos crecen un poquito más. Ellos pueden crecer hasta 25 centímetros en la pubertad. Entonces por eso es que se ve tanta diferencia en las niñas de primaria a secundaria. Y sí hay un chorro de complicaciones. La primera que normalmente no tomamos en cuenta y que es súper importante es que digamos que todos los huesitos de nuestros niños están preparados para durar hasta los 8 o 9 años de edad con cierta cantidad de calcio. Entonces yo tengo hasta esa edad para que se vayan reforzando con calcio, vitamina D y vayan creciendo y se vayan expandiendo. Y a partir de la edad donde empiezan pubertad, estrógeno y testosterona, en el caso de niños o niñas, son los encargados de reforzar este huesito, por así decirlo, o de mejorar su calidad. Si esta pubertad inicia muy temprano, yo tengo mucho riesgo de que cualquiera de estos dos que inició de manera temprana tengan osteoporosis o fracturas a una etapa temprana. Entonces, eso es súper importante. O sea,
Si aparte tenemos mala dieta, empezó muy temprano la pubertad, me menstruo antes de los 10 años, tiene mucho riesgo de desarrollar pubertad antes de tiempo. Esa es la primera. La segunda es la estatura, que no nada más es estética, porque a las niñas y a los niños les causa un chorro de repercusión psicológica. De hecho, algunos tienen que llevar terapia para acoplarse porque algunos no pudieron llevar tratamiento o algunos sí alcanzaron tratamiento. Para la pubertad precoz. Sí, cuando hay pubertad precoz, digamos que tenemos dos opciones. Podemos, o en la mayor parte de las ocasiones, cuando como puede ser central o puede ser periférica, la causa central la tratamos con análogos de GnRH, o sea, Leuprolide. Ponemos una pausa a la pubertad, un bloqueo, ¿ok? Con medicamento. Una hormona parecida a la que nosotros tenemos dentro del cuerpo, pero la damos en una cantidad mayor. Y esa la damos hasta que nosotros veamos que ya es tiempo de que el niño se desarrolle. Entonces ahí retiramos medicamento y vigilamos la progresión de la pubertad. Si el niño, por ejemplo, o la niña ya te llegó con una menstruación o ya menstruó y tiene 9 años, sigue estando demasiado pequeña. Entonces hay muchos estudios que apoyan que todavía podemos dar bloqueo de la pubertad incluso si ya presentó su primera menstruación, y si está muy chaparrita y todavía no me ha alcanzado la talla blanco familiar o la talla de herencia de mamá y de papá, podemos incluso valorar el uso de hormona de crecimiento si hay necesidad. ¿Ok? Digo, esto no viene en las guías, pero esto es un tratamiento que en ocasiones solemos utilizar. Ok, entonces que sí. También es opción, o sea, sí hay opciones para ellos. Y sí es importante entonces el preguntar, digo, porque también está este tema, a lo mejor tú lo ves ya más en el área subespecializada, pero quienes estamos en los consultorios de medicina general, que el tiempo de abordaje para el paciente es muy corto y muchas de las veces viene por gripa, por diarrea, por cosas por que otra estuvo. cosa. Ajá. Pero yo normalmente trato de, digo, seguramente por la especialidad en calidad, de preguntar como lo mínimo indispensable, y la regla siempre la pregunto. El tema masculino no tanto porque creo que es más evidente, pero sí les pregunto el tema de la regla y no me ha tocado. Pero es que los niños casi nunca se dan cuenta. O sea, si tú le preguntas a un niño, oye, ¿has notado si has tenido crecimiento testicular? Los niños no saben. Y cómo poder educar esa parte, porque digo, los padres no me toca que tampoco los observen, ¿no? Sí, no, pues porque ya están grandes. Lo ideal siempre es revisarlos completos. O sea, por lo menos una vez cada 6 meses es revisarlo completo, de pies a cabeza, y valorar área genital y todo, aunque lleguen por una gripa, porque no sabes qué puedes encontrar. Digo, a lo mejor no va a tener pubertad precoz, pero también puedes encontrar criptorquidia, o sea, testículos en canal inguinal que tienen que operarse sí o sí. O sea, puedes encontrar muchas modificaciones o incluso genitales ambiguos que sí se han encontrado en niños ya más grandes, o datos de hiperplasia suprarrenal, que es una afección en la glándula suprarrenal que me produce pubertad precoz, pero de manera periférica, ¿no? O incluso la pubertad puede iniciar de manera periférica y no en el mismo orden, y puede ser por algún quisteo de ovario, por algún tumor, por algún teratoma, y eso también sucede. Entonces, por la salida de vellito púbico. Volvemos al tema de la importancia, cuando menos lo ideal es pero sí, para que nos escuchan, dicen, oye, no me da la vida para eso, pues al menos sí puntualizar. Yo sí procuro siempre decirle, señora, cada 6 meses, ahí donde estoy hay una pediatra, le digo, aquí hay pediatra 2-3 veces a la semana, procura sacarle cita la próxima semana, porque también creo yo tienes que ponerles un deadline, porque si se los dejas ahí a ver cuándo, pues probablemente no lo van a hacer. No. Pero tratar de buscar algo para decirle, este tema lo tiene que ver pediatría por te toma como 1 minuto más o menos, y creo que vale la pena, porque pues con toda esta información que dices, seguramente, digo, tú ya los ves, pero se nos están escapando muchos niños que luego llegan a edades muy avanzadas, y seguro va a haber cosas que ya a lo mejor no se puede hacer nada y es vivir con la consecuencia, ¿no? Sí. Ok. Y para el tema de la pubertad, ¿manejaste algún tema farmacológico? Fíjate que en talla baja me quedé pensando después, vamos a regresar un poquito en el tiempo, porque sé que algunos, no sé si es un tabú, no sé si es una mala práctica antigua, es una buena práctica, pero el tema de quirúrgico donde involucras algún trauma para el tema de los huesos, ¿es algo? Sí existe. Okay. Sí existe, pero son unas cirugías bastante complicadas. Normalmente lo que hacen es seccionar una parte de uno de los huesitos para dejarlo en la tibia para subir entre 1.5 y 3 centímetros, no más, ¿sale? Pero dejan de caminar 6-8 meses en la recuperación. O sea, es una cirugía bastante dolorosa.
Y costo versus el costo de la hormona del crecimiento es casi lo mismo. ¿Por qué se optaría por ese abordaje? Digamos que ese abordaje ya tiene mucho tiempo. Ahorita a mí no me ha tocado ver en particular casos que se hayan operado ya después de terminar la pubertad, que yo me imagino lo indicado sería después de terminar la pubertad, porque ya cerraron sus cartílagos de crecimiento y ya es cuando no tienes oportunidad de darles hormona de crecimiento. Pero costo-beneficio, mira, es que una cirugía tiene muchísimos riesgos y el que recupere la movilidad al 100% y el que todo quede igual como antes no es tan fácil. Entonces, digo, la hormona de crecimiento, si es bien indicada, es muy, muy buen tratamiento farmacológico. Entonces, sí me pueden llegar a incrementar y alcanzar la talla blanco familiar dependiendo a qué edad de los huesitos lo detectemos, ¿no? Porque valoramos 3 edades. Valoramos la edad de cumpleaños, que es la edad cronológica, valoramos la edad por estatura, que es la edad talla, y valoramos la edad ósea. Entonces, mucho depende en qué edad ósea los encontremos a los niños para ver cuánto tiempo nos queda para poder darles tratamiento. Claro. Digo, y ahora que lo dices, si son 3 centímetros, probablemente eso no tenga tanto impacto como el manejo farmacológico a tiempo o la corrección de la causa que sea. Sí. Hablando de estos 3 temas, para ir cerrando el episodio, para los que somos padres y no solo médicos, porque a veces se nos olvida la parte médica cuando nos convertimos en padres. No. ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones de qué observar? Porque digo, bien, ahorita dijiste, seguramente llega una edad en la que a lo mejor los niños ya no quieren que los vean sus papás, las niñas ya no quieren que la vean las mamás, no sé. Yo tengo niños hombres, pero ¿qué recomendaciones nos podrías dar a los padres que estamos escuchando esto? Decir, pues vean esto, platiquen esto, porque también es ese tema, no sé qué tanto se esté platicando en casa, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, con respecto a la obesidad, les puedo platicar que lo ideal sería platicar con nuestros niños sobre la distribución de la comida. Siempre 1/3 por lo menos debe de ser verduras, de 1/3 a la mitad del plato debe ser verduras, 1/3 proteínas y 1/3 debe de ser de carbohidratos. Y lo adecuado es ingerirlos en ese orden. Primero verdura, después proteína con grasita y al final los carbohidratos. O sea, dejamos el arroz y las tortillas hasta el final, no como estamos acostumbrados. En el momento de la comida. Desayuno, comida y cena debe de incluir los 3 grupos de alimentos. Entonces, ese es el orden que nosotros recomendamos para que no haya tanto impacto en la glucosa. Entonces, digo, el acondicionamiento cardiovascular, yo les digo el ejercicio que les guste. O sea, si no le gusta al niño el ejercicio, la verdad es que no va a funcionar. No importa que yo lo lleve 10 días, el niño no va a hacer el ejercicio. Tiene que gustarle, entonces hay que buscar qué ejercicio le gusta al niño para nosotros irnos por ese camino y hacer. A mí lo que me funciona en mi consulta en particular es, yo hago tratos con mis niños de que, bueno, mi amor, ¿qué es lo que te gusta? Vamos a ver si hay una versión saludable y a partir de ahí hacemos de que, bueno, a lo mejor ya no lo vas a poder comer todos los días, pero a lo mejor lo podemos dejar una vez cada 15 días, una vez cada mes o dependiendo de cuál sea el alimento diferente, ¿no? A lo mejor pues no vamos a suspenderle su fiesta de cumpleaños, estamos de acuerdo, o sea, no va por ahí, pero mientras el resto de los días siga llevando una alimentación balanceada, pues no hay ningún problema. Con respecto a la talla en particular, si vemos que mamá y papá, esto es súper importante, no importa si mamá y papá son chaparritos, ¿ok? En ocasiones decimos, bueno, mamá y papá son chaparritos, entonces el niño también va a ser chaparrito, no importa que no crezca. Bueno, pero es que no sabemos si mamá y papá también tienen algún factor genético. Entonces eso también importa. Por eso también tenemos que llevarlo al pediatra para ver que no esté creciendo abajo del percentil 3 de la población o que no esté creciendo abajo del carril de la familia. O sea, cualquiera de esos dos, ¿no? Las cuestiones puntuales que platicamos ahorita de que si en 6 meses a 1 año no me cambia de talla de ropa, no me cambia de talla de zapatos, oye, ¿por qué no me está creciendo? Hay que investigar por qué, ¿sale? Ya platicamos las más comunes y todas estas situaciones, entonces sería el primer abordaje y ya con nosotros llega después de evaluado, ¿no? Y con respecto a la pubertad precoz, hay mucha pubertad precoz, mucha, y hay muchas hormonas, o hay muchos disruptores endocrinos, que así lo llamamos nosotros, que funcionan como hormonas adentro del cuerpo, pero en realidad no son hormonas, pero aceleran el desarrollo de pubertad. Entonces todo esto lo tengo que suspender porque las niñas son muy dadas de maquillaje, esmaltes, perfume, desodorante, aunque no lo necesiten, y todo esto me favorece el desarrollo antes de tiempo.
Esos son, perdón que te interrumpa, esos son disruptores endocrinos. Entonces, que funcionan como hormonas adentro y me aceleran el desarrollo de pubertad. Entonces, no es recomendado ni que las niñas se maquillen, ni que las niñas utilicen esmaltes, ni desodorante, ni perfume, nada, absoluto. Son niñas, no lo requieren. Igual para los niños, que los niños quieren andar con un chorro de loción y de perfume, no lo requieren, son niños, huelen a niño. O sea, lo indicado sería que no. Digo, hay muchas, estos son solo algunos, de los disruptores. Otros de las cuestiones son los productos de higiene que tienen lavanda o la lavanda en general, también me acelera el desarrollo antes de tiempo. Los pesticidas, algunos, digamos que utilizan en las granjas y todo esto no lo podemos evitar. O incluso algunos de los alimentos también contienen disruptores endocrinos. Entonces, no siempre, principalmente los embutidos, no siempre podemos evitar todo esto, pero por lo menos los más frecuentes sí. Y entonces la segunda interrupción sería, aprovechando que eres pediatra, porque este tema es bien delicado y mencionaste la palabra prohibida para muchos, que es el tema de embutidos. Sí. Cuando un padre te pregunta, porque seguro yo no soy el primero ni padre ni médico que te pregunta, prohibidos los embutidos, no recomendables, se puede. ¿Cómo le haces cuando el niño te pide un hot dog? Pues es que no importa si quiere, si se le antoja un hot dog, mientras yo no le dé salchichas todos los días, no hay ningún inconveniente. El problema es cuando come todo el día, todos los días salchichas, jamón y todos los demás, todo el resto de embutidos. Lo ideal es que sean de pavo, que tengan la menor cantidad de grasa, que busquemos que no tengan hormonas o sustancias agregadas o colorantes artificiales, que sería lo más adecuado, ¿verdad? Pero no siempre lo vamos a conseguir. Si está en la calle y a la niña se le antoja un hot dog, no le voy a decir, no, mi amor, no te voy a comprar un hot dog porque tienes hambre. O sea, no pasa nada, una vez al año no hace daño. Mientras no sea todos los días, no existe inconveniente. Ok, perfecto. Y estábamos hablando con, como lo más importante como padre para saber, ya vimos obesidad, pubertad precoz. Sí. Y de talla baja. ¿Algo más que vamos a saber de algunos otros temas para ir cerrando? Yo creo que si detectan cualquiera de estos signos, o sea, que sus chiquitos no crecen o que sus chiquitos están incrementando de peso, y tienen factores de riesgo, mamá, papá, abuelitos, también es indicado llevarlos a consulta. Y pues con respecto a lo de la pubertad antes de tiempo, también si detectan los cambios de humor, es bien clásico que los niños, ay, es que mi niño era bien tranquilo y ahorita está súper enojoncillo. O sea, así es como nos damos cuenta. O ya empieza a oler a niño grande, antes de que nos digan de que tienen crecimiento testicular, porque los niños no suelen decirnos. Entonces, que vayan con pediatra para que el pediatría los revise y si hay necesidad, pues se les haga alguna edad ósea o se valoren con respecto al crecimiento. Perfecto. María Elena o Mariel, ¿cuál sería tu mensaje de cierre para despedirnos de la audiencia? Que no se les olvide nunca llevar a sus niños a pediatría. O sea, yo sé que ya los ven grandes y no quieren llevarlos porque dicen mi niño ya es grande, pero sí requieren control de niño sano. O sea, un niño se lleva al pediatra hasta los 18 años de edad. Entonces, sí necesita seguir llevando seguimiento, sí necesita llevar el control. No porque lo veo sano quiere decir que está bien. ¿Ok? Porque como ya platiqué, hay algunos casos donde incluso tienen índice de masa corporal normal, pero por los factores de riesgo sí tienen prediabetes y todo lo demás. Entonces es bien importante la evaluación continua, tanto con medicina general como con pediatría, y si se requiere, pues ya se referirá con endocrinopediatría. Perfecto. ¿Algún mensaje final? Sería todo. Pues María Elena, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. A todos los colegas que nos están escuchando, les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer la comunidad y llegar a más personas. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.